Hola, ¿cómo están? Soy Fabiola Torres, periodista y ICFJ Knight Fellow para América Latina. Mi trabajo consiste en apoyar a periodistas a desarrollar nuevas historias a través de herramientas digitales innovadoras, a crear alianzas colaborativas y proyectos que cruzan fronteras. En los últimos meses, parte de mi trabajo se ha concentrado en Colombia, uno de los países que ha captado toda nuestra atención por el momento histórico que vive. Los 2 primeros meses del 2018 se convirtieron en uno de los periodos más violentos para los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. 22 personas fueron asesinadas pese a las recomendaciones de distintas organizaciones internacionales para que el Estado replantee la forma de brindarles protección. Este fenómeno no es coyuntural, sino estructural en un país que ha vivido más de 5 décadas de guerra. Pero la cifra de crímenes y amenazas a líderes sociales ha ido en aumento tras la firma del acuerdo de paz con las FARC. Las víctimas cumplían un papel fundamental para implementar las políticas derivadas del acuerdo. La mayoría de medios ha reportado los asesinatos con la premura que la coyuntura impone, del mismo modo que han reportado los procesos de reincorporación de exguerrilleros a la sociedad. Sin embargo, estos temas claves en la Colombia del posconflicto han sido poco investigados por el periodismo para comprender el momento histórico que vive el país. Por eso nació La Paz en el Terreno, un proyecto que unió a 2 medios de comunicación y que combina el periodismo de investigación y el análisis de datos para monitorear y vigilar la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Desde diciembre del 2017, periodistas de Rutas del Conflicto y Colombia 2020 del diario El Espectador unieron sus esfuerzos para desarrollar herramientas digitales y reportajes en profundidad que les permitieran enfocarse en 2 ejes claves del acuerdo de paz. ¿Qué está pasando con los líderes sociales y defensores de derechos humanos claves para implementar el acuerdo? Y cómo va el proceso de reincorporación de los exguerrilleros de las FARC a la sociedad. Para el primer objetivo, los periodistas construyeron una base de datos sobre todos los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados desde el 26 de septiembre del 2016, día de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, y documentaron los casos con fuentes oficiales, académicas y periodísticas para tener un registro con indicadores confiables que permitan hacer seguimiento al estado de los crímenes. Para el segundo objetivo, el equipo de La Paz en el Terreno investigó el estado de las 25 zonas donde se concentraron los exguerrilleros de las FARC para desmovilizarse y reincorporarse a la vida ciudadana con el fin de elaborar reportajes, construir bases de datos y visualizaciones que generen indicadores con fuentes plurales sobre el universo FARC en el posconflicto. Para reunir toda la información del proyecto, los periodistas superaron varios obstáculos que les han dejado lecciones en el manejo de las estadísticas y la verificación de datos en el posconflicto. Muy pronto los hallazgos estarán disponibles en la plataforma lapazenelterreno.com y además se harán alianzas para difundir la información en distintos formatos como podcasts, programas radiales e impresos que permitan hacer llegar las noticias a la población más afectada por el conflicto. Aquí algunos de los aprendizajes que destaco, de cifras sueltas a casos documentados. En Colombia no existe un listado unificado sobre los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. La Fiscalía tiene uno, la Defensoría del Pueblo otro, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos realiza su propio registro y las organizaciones no gubernamentales poseen también reportes independientes. Por eso, los periodistas de La Paz en el Terreno contrastaron todas estas bases de datos para elaborar un registro de casos que verificaron con documentos, entrevistas a autoridades y familiares de las víctimas. Más allá de establecer cifras únicas, su objetivo fue documentar los casos con datos claves, el perfil del líder asesinado, su labor, el contexto de la región a la que pertenecía y el estado de la investigación del crimen. Para ello, fue necesaria una depuración minuciosa, ya que en los reportes de las distintas entidades consultadas, incluidos los de la Fiscalía,
Se advirtieron errores que incluyeron desde apellidos mal escritos, inexactitudes en el tipo de liderazgo que ejercía la víctima y atribuciones erradas de cargos ejercidos. En una primera etapa, los periodistas de La Paz en el Terreno presentarán 90 casos de homicidios documentados ocurridos entre el 26 de septiembre del 2016 y el 31 de diciembre del 2017. El análisis de La Paz en el Terreno contribuye también a mejorar la calidad de la información en torno a si existen o no patrones sistémicos en los asesinatos de los líderes sociales. Desde el gobierno hay un discurso confuso e incoherente sobre este fenómeno. En marzo del 2018, el ministro de Justicia, Luis Carlos Villegas, relativizó que existan patrones comunes en los asesinatos y amenazas a líderes sociales al reducir sus causas a temas de linderos, de faldas y de pelea por rentas ilícitas. Sin embargo, la Fiscalía defiende ahora otra postura y describe el problema como un fenómeno multicausal con un grado de patrones sistemáticos en algunas regiones. Los periodistas del equipo le prestaron atención a los conflictos activados y agudizados en las regiones a las que pertenecían las víctimas, varios de los cuales son territorios dejados por las FARC y donde hay poca presencia del Estado. El análisis que hicieron les permite hablar de patrones sistémicos locales y regionales en los crímenes que han podido cubrir. Varias de las víctimas habían reivindicado derechos colectivos, se oponían a economías ilícitas en sus regiones y estaban de acuerdo con la implementación de las políticas derivadas del acuerdo de paz con las FARC. Otro de los desafíos de los periodistas de La Paz en el Terreno fue el acceso a fuentes que les permitieran tener una radiografía confiable de cómo va el proceso de reincorporación de los exguerrilleros de las FARC a la vida ciudadana. Si bien hay informes parciales desde el Estado, no todo se ha difundido y no todo es público. Por eso también fue necesario que ellos fueran a las zonas en terreno, que hicieran viajes a las zonas, a los espacios territoriales donde se concentran los excombatientes y pudieran constatar los avances y dificultades de reintegración de los excombatientes. Un aporte sustancial de los periodistas que hacen posible La Paz en el Terreno es el enfoque reflexivo y las explicaciones que ofrecen a los lectores que muchas veces no están con la premura de la coyuntura. Por eso, desde ahora, Rutas del Conflicto y Colombia 2020 del Espectador van a ofrecer de manera periódica información verificada y documentada de los líderes sociales y también vamos a tener un panorama integral de cómo va el proceso de reincorporación de los exguerrilleros. El valioso trabajo de estos periodistas gana en claridad porque también hay un esfuerzo importante en buscar contar estas historias en distintos formatos, en explorar las narrativas digitales, en contar en podcast las historias, en llevar a programas radiales y a redes sociales todo este conjunto de información que merece ser conocido en el país. Por eso, desde ahora los invito a ingresar a lapazenelterreno.com y además a visitar los sitios digitales de Rutas del Conflicto y de Colombia 2020 del diario El Espectador. Muchas gracias.